Irene Montero, eres un peligro para la democracia. Calentita todavía la aprobación de esta ley por mayoría en el Pleno del Congreso de los Diputados, esta ley del sí es sí, esta ley que consagra la ley de la selva para que cualquier varón, aunque sea inocente, tenga que demostrar su inocencia, porque si no, cualquier testimonio falso, cualquier falso testimonio, cualquier mujer cabreada, pues puede enviarle a tomar el sol a cuadros una temporada y destruirle la vida, destruir sus relaciones familiares, destruir sus relaciones laborales, destruir su andamiaje económico, hasta que un juez o un tribunal no demuestren lo contrario. Ese atropello salvaje a la democracia, a las libertades y al Estado de Derecho es lo que ha consagrado Irene Montero, es lo que ha consagrado Podemos y es lo que consagran gentes, periodistas, pseudoperiodistas, que le hacen el caldo gordo a sus amigas, a sus cofrades de la misma secta ideológica desde medios públicos. Hay un caso sangrante, el caso del indulto a la tristemente famosa ya María Sevilla, líder o colíder o integrante de esa pseudosecta, yo así la denomino, por sus comportamientos y por su estructura y por los credos en los que creen, que predican y que imponían a sus hijas y a sus hijos, llamada infancia libre, que a pesar de haber tenido, pues encerrado en su domicilio durante 2 años a su hijo menor, pues ha sido indultada por el Consejo de Ministros, y no solamente por Irene Montero, ministra de Igualdad. Nunca entenderemos cómo, mejor dicho, sí lo entendemos todos, pero nos sigue pareciendo terrible que en un Estado democrático y desarrollado como España, en pleno siglo XXI, alguien pueda llegar a ser ministro o ministra con semejantes credenciales. Digo que no solamente es la señora Montero la que ha otorgado esa medida de gracia anacrónica y desde luego no pensada para esto, sino también todo el órgano, puesto que es colegiado, empezando por Sánchez Castejón, continuando por gentes como Robles, como Marlaska, como Álvarez. Todos ellos son corresponsables del indulto a una persona que no parece precisamente inocente y que tenía retenido a su hijo, según nos dicen los abogados que representan a su expareja y padre del menor, solo le sacaba 2 o 3 veces a la semana para que le diera la luz del sol, lo tenía sin escolarizar, el niño estaba en unas condiciones lamentables, con 10, 11 años, etcétera, ¿no? Se comportaba prácticamente como se comporta un animal que ha sido encerrado o secuestrado durante tan largo periodo de tiempo y más a tan tierna edad. Ni reconoce, ni tiene habilidades sociales desarrolladas, ni ha tenido acceso, insisto, como obliga la ley a una escolarización que para los menores, hasta los 16 años en este país, es obligatoria. A por el que van es a por el inocente, a por el padre del niño, a por la expareja de la tal María Sevilla, Rafael Ramos, que se le ha acusado de maltratador, de abusador, se ha arrastrado su nombre por el barro, se le ha despreciado públicamente. Insisto, esto además tiene unas consecuencias devastadoras en todo el andamiaje vital de una persona, incluso por parte, digo, de periodistas como Ana Pardo de Vera, en un medio público, en una tertulia pública de Televisión Española, sin que nadie la rebata. Dentro de unos minutos tendremos a Guadalupe Sánchez Proserpina con nosotros en directo, que nos va a explicar una iniciativa de crowdfunding que un grupo de abogados desinteresadamente ha puesto en marcha para ayudar a este ciudadano a restablecer su honor y a llevar ante los tribunales a Irene Montero, a la ministra de Igualdad, a la secretaria de Estado, la señora Pan, y a pseudoperiodistas como Pardo de Vera, para que respondan por sus calumnias, por sus injurias o por sus insultos, insisto, a un ciudadano absolutamente honrado y honesto, hasta que al menos un juez o un tribunal en sentencia firme no demuestre lo contrario. Esa ley del sí es sí es absolutamente tremenda, porque invierte la carga de la prueba, vuelvo a repetir, el varón tiene que demostrar que es inocente y no al revés, y porque consagra la ley de la selva. A esta gente, a este gobierno, se la fuma por completo lo que en terminología jurídica se conoce como principio de legalidad. Se la fuma la ley, se la fuma la Constitución, se la fuma el Estado de Derecho. Basta con un testimonio que sea falso, como la Inquisición en la Edad Media, que admitía denuncias anónimas, para que tú vayas para adelante. Y luego ya si eso vamos viendo, varón, hombre, maltratador desde que naces, presunto maltratador, ya iremos viendo, digo, si eres inocente o no, o medio pensionista. Hemos consagrado la ley de la selva. ¿Qué será lo siguiente? Como la Revolución Francesa en
en la plaza pública con las tricotouses, jaleando las ejecuciones, ir llevando a todos aquellos varones que no les caigan bien a un cadalso instalado en la Gran Vía o en la Puerta del Sol? ¿Es eso lo que quieren las lideresas de Podemos? Esa es la democracia de la que habla Pablo Iglesias. ¿Eso era por lo que se levantaron en aquel famoso campamento chabolista del 15M? ¿Ese era el sistema con el que querían terminar? ¿Ese era el sí se puede? ¿Ese era el asalto a los cielos? Pues si es eso, a mí me da mucho miedo. Y vuelvo a repetir, y no es la primera vez que lo digo, a mí a patriota no me gana nadie. Pero si eso es lo que vamos a tener en los próximos años en este país nuestro que se sigue llamando España, yo por lo menos personalmente tengo a 4 horas la frontera portuguesa. Me dan miedo los socialcomunistas, me da miedo este gobierno, pero no porque tenga una discrepancia ideológica con ellos, no, ¿qué va? Yo soy un demócrata, no sé si ellos pueden decir lo mismo. Yo puedo tolerar, debatir, discutir, discrepar, llegar a puntos de consenso en cualquier cosa. Lo que me da miedo es que ellos, fumándose también el principio de la separación de poderes y ciscándose en el Estado de Derecho, se arroguen la potestad de colocarse por encima de la ley y empiecen a encerrar o empiecen a encarcelar con jueces permanentemente y convenientemente asilvestrados y adoctrinados y, bueno, pues afines a su causa, a ciudadanos inocentes. Eso me da pavor. Y eso, si las urnas no lo remedian, es a lo que estamos abocados, en lo que estamos ya en España en pleno siglo XXI. Saludamos a nuestro primer invitado de esta noche, Salva Marín, economista, buen amigo del Consejo General de Economistas. Salva, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en La Retaguardia, en Periodista Digital Televisión. Hola, muy buenas noches, Eurico. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Hemos querido invitarte esta noche, haciendo también un poco el colofón de toda esta semana muy intensa en lo político y en lo económico, ¿no? Como saben nuestros espectadores, hemos tenido un ramillete de primerísima división durante toda la semana en La Retaguardia, María Blanco, el profesor Lacalle, Daniel Lacalle, el doctor Lacalle, y hoy pues abrochamos contigo. Y lo hacemos a cuenta de un informe que hemos conocido ayer del Consejo General de Economistas, que se presentaba en público. Lo hacía Valentín Pich, el presidente de este organismo, un informe que es tremendamente preocupante, que viene en la línea ya de lo que viene advirtiendo tanto el Banco de España como Bruselas y otros organismos gubernamentales y también organismos independientes acerca de la política que está siguiendo el actual gobierno de España y de la debacle económica a la que nos podemos enfrentar si las cosas siguen como van. Leo, Salva, en este informe del Consejo General de Economistas, por ejemplo, que se rebaja la previsión de crecimiento al 3,9%. Y un titular que sería probablemente el que yo destacaría. O el gobierno toma ya medidas o habrá una recesión sí o sí. Pues sí, es decir, bueno, más que nosotros ya habíamos rebajado desde el Servicio de Estudios del Observatorio Financiero, ya habíamos rebajado el crecimiento, ¿no?, de nuestra economía. Previamente, ahora lo que hacemos es mantenemos esa revisión. Este informe lo hacemos cada 4 meses. Monitorizamos muy bien todos los indicadores económicos, los indicadores, digamos, prospectivos, Producto Interior Bruto, en fin, deuda pública, etcétera, y luego, digamos, los índices adelantados. Y le dedicamos un hueco muy importante a una cosa que llamo píldoras, que algunas veces las he compartido contigo, en la cual, bueno, pues son, digamos, la que nos explican el recorrido de ese cuatrimestre. Pues efectivamente, ya no éramos solo nosotros solos, tú lo has dicho bien, el Banco de España y otros think tank, otros servicios de estudios venían alertando de que teníamos unas previsiones que no eran reales, ¿no? Y bueno, aquí lo que hacemos es reconfirmarlo. Creemos que hemos estado 2 años entre algodones, el tema de la pandemia nos ha tenido ahí, pues digamos, en una cierta burbuja, porque pues entre que había que cubrir el tema de la propia pandemia sanitaria y entre que, digamos, que estábamos cubiertos por una serie de recursos que salían de los entes públicos y estaba la economía medio adormilada, pues ahora lo que viene, parece que vienen curvas si no nos ponemos seriamente sobre ello. Fíjate, decís... Perdona. No, perdón, has tenido unos economistas de prestigio anteriormente, esta semana, como ya he dicho contigo, con vosotros,
Claro, algunas veces nos dicen que somos agoreros, los economistas, que no tenemos ese appeal, ¿no? Que tienen otras ciencias, que no acertamos, ¿no? Y cuando acertamos nos dicen que por qué hemos acertado. Cuando decimos lo que viene nos dicen por qué hemos acertado. Bueno, aquí lo que nos dicen los indicadores es que la situación futura pues se prevé peor que la presente, ¿no? Entonces, eso solamente cabe una decisión, que es tomar decisiones. Aunque el crecimiento, dice también este informe, Salva, sea superior a la media o al previsto en otros países de nuestro entorno, de la Unión Europea, advertís, y advertís bien, de que todavía nos queda por recuperar un 3,4% del Producto Interior Bruto. Claro, es que, a ver, esto como todo en la vida, depende con quién te compares y cómo te compares. Los Claro. economistas tenemos el defecto de tirar mucho para atrás. Tú eres pues, un gran experto en análisis económico también, por todos los años que llevas en este ámbito. Y lo sabes muy bien. Es decir, claro, hombre, si no subiéramos, si no creciéramos, cuando estamos comparando con un periodo de 2 años que estuvimos prácticamente parados, pues sería muy malo. Pero es que lo que vamos a crecer no es lo que España se merece. Es decir, España es un gran país, y lo es. Todas las mañanas muchas personas se levantan, nos levantamos a ir a nuestro puesto de trabajo, a ayudar a colaborar, y entonces falta muchísimo recorrido. Y ese recorrido que falta, lo que estamos diciendo, que otros países ya van a llegar a él, o sea, ya van a llegar a la situación anterior a la pandemia, al año 19, y nosotros todavía no vamos a llegar. Bueno, hay que mirárselo. Es decir, esto es así. Estos indicadores nos están diciendo, oiga, que tenemos que hacer algo más, que debemos hacer algo más. Está claro. Dais más datos preocupantes. Por ejemplo, según vuestra previsión, la inflación puede bajar, pero hasta no más allá de un 7,1%. Segundo dato, bueno, ya hemos hablado de crecimiento de PIB. Cuarto dato que me parece también extraordinariamente preocupante. Calculáis que el desempleo se va a mantener en torno a un 13 a un 13,2%. Hemos hablado ya de forma recurrente en esta casa con la doctora María Blanco y con el doctor Daniel Lacalle de ese gravísimo problema de paro estructural que sigue arrastrando España, que sigue arrastrando nuestro país, Salva. Pues sí, la verdad que nos gustaría dar otros datos, como os decía. Lógicamente, ahí va a depender de los sectores, ¿no? Unos sectores van a sufrir más que otros, ¿no? Pero, a ver, el IPC, la inflación, pues nosotros tenemos que la media va a ser elevada. Bueno, a ver las decisiones que se van tomando en el ámbito de los tipos de interés. Ya Estados Unidos publicó las actas del FED antes de ayer, en la cual ya volví a anunciar después de 22 años sin subidas, volví a anunciar 2 subidas, al menos una o 2 subidas para finales de junio y julio. Nuestro Banco Central Europeo, bueno, pues lleva otro ritmo, pero creemos que van a llegar, y nosotros creemos que esto, bueno, pues en principio, aunque sea doloroso en el corto plazo para algunos, en el medio plazo será bueno. Es decir, tocan políticas restrictivas, no podemos gastar lo que no tengamos, eso es obvio. Tenemos que empezar a hacer estos deberes. Y el tema del paro. A ver, el tema del paro, pues lógicamente que tengamos una tasa de paro del 13,2%, pues yo creo que no es para celebrarlo, sino que es para, bueno, para saber que hay una serie de personas que no encuentran trabajo y que tenemos entre todos que buscar la solución, y sobre todo la principal solución es que las empresas soportan muchas cargas por cada trabajador. Entonces, no hay un incentivo para estas empresas contratarlos. Algunas veces dicen, bueno, en mi caso nosotros tenemos personas que trabajan con nosotros, lógicamente, que nos gustaría, o que nos gusta a todo el mundo, pues pagarle más sueldo, ¿no? Pero es que es verdad que el ciudadano tiene que saber que una parte importante va hacia impuestos, hacia la seguridad social. Si eso, digamos, se atemperara un poco, se ensanchara la base imponible, todos ganaríamos. Ya se hizo en unos periodos anteriores. Es decir, si tú ensanchas las bases, ensanchas el número de cotizantes, ensanchas la economía, al final la administración pública va a recibir más y todo el mundo va a estar pues mejor posicionado. Claro, el problema es que cada vez yo ahora pienso,
me voy a transmutar en político, cosa que me resulta bastante poco cómoda y poco grata, ¿no? Claro, yo, si tuviera que decidir, desde un punto de vista puramente político y no económico, sobre un presupuesto, lo primero que diría, de hecho, a veces lo aducen en su descaro, y dices, claro, si es que la parte de león de un presupuesto son, por ejemplo, lo que los economistas llamáis los estabilizadores automáticos, ¿no? Es decir, si empieza a quitar pensiones, empieza a quitar subsidios de desempleo, subsidios de paro, sí o sí que tienes que pagar. Y otro tipo de prestaciones, no tengo ahora mismo en la cabeza el porcentaje exacto, pero es una brutalidad. Por lo menos 2 de cada 3 euros del presupuesto, no sé si un 60 o más por ciento, un 70% del presupuesto, es solamente ese concepto, más gastos estructurales que no puedes recortar, como la sanidad, como la educación. ¿Qué te queda? Pues no queda, por eso no queda mucho, pero a ver, por eso decíamos, o decimos, en general, no solo nosotros, el otro día tuve una reunión, nosotros tenemos muchas reuniones de think tank y decimos, oye, no cala entre la sociedad, y eso que de la sociedad civil lo decimos mucho, de que estamos muy endeudados. La gente lo escucha y es que dice, bueno, ya nos están diciendo otra vez que estamos muy endeudados. A ver, nosotros, más que yo, nosotros lo que pensamos es que, a ver, si tienes una deuda muy elevada, pues a lo mejor tienes que ver dónde puedes recortar o hacer una mejor análisis de la eficiencia y eficacia del gasto. Hace poco, desde la propia IREF, hace unos años, la entidad independiente, ¿no? Pues ya indicaba que había más de 30.000 millones de euros de una serie de subvenciones que no se les veía el ámbito de la eficiencia y eficacia de las mismas. Pues a lo mejor hay que dedicarle un tiempo a esto. Lógicamente las pensiones, pues son pensiones, hay que tocar a la gente, las personas que lo necesitan, que en un momento dado pues tienen problemas, hay que ayudarles, pero hay que dar ejemplo. Nosotros ayer lo decíamos, es decir, apostamos por un pacto de rentas. Lógicamente, cuando una economía va mal, pues todo el mundo tiene que arremar el hombro, pero siempre hay que dar ejemplo. O sea, creo que la administración pública debería dar el primer ejemplo. Bueno, pues mira, yo voy a hacer este esfuerzo, este y por eso le pido a usted, ciudadano, le pido a usted autónomo, le pido a usted empresario, le pido a usted renta media, que haga este esfuerzo. Bueno, pues a lo mejor lo entendemos más todos. Está claro, pero en la línea de lo que estás diciendo, Salva, mira, yo me he permitido el lujo, la libertad de extraer algunas frases de Valentín Pich, que es el presidente del Consejo General de Economistas, en la línea en la que estás apuntando. La primera, precisamente, lo que acabas de sugerir. Para pedir sacrificios hay que dar ejemplo y arrimar el hombro. Es evidente, y esto va para la mal llamada clase política. Segundo, el sector público español tiene un peso de más de un 50% en el PIB, el Producto Interior Bruto del Reino de España, lo cual, en opinión de los liberales, entre los que me cuento, es una auténtica barbaridad, una auténtica brutalidad. Y luego, bueno, esta frase es tuya, extraída también del informe, aunque parezca doloroso, lo acabas de sugerir, la subida de tipos es necesaria, claro, pero es que esa subida de tipos a donde nos lleva ya directamente es a otro de los principales problemas, que es el déficit y la deuda. Calculáis un déficit de no menos de un 5,3% y una deuda que puede cerrar el ejercicio en unos entornos de casi un 120, un 116%. Esto sigue un 116% de nuestro Producto Interior Bruto. Esto es una barbaridad. Claro, entiendo que no cale en la gente porque al final tanta cifra, la gente se marea, ¿no? El respetable se marea, pero es que esto hay que pagarlo. O sea, esto al final hay que pagarlo. Tú puedes diferir como en una familia, puedes renegociar la deuda, convertir una deuda media en una deuda a largo plazo, colocar papel en el mercado. Estoy deseando ya que lleguen mis primos, esos brillantes periodistas económicos, lo digo con cariño, no con ironía, de décadas, y digan, el Reino de España, esta mañana ha habido subasta del Tesoro y hemos colocado todo el papel en el mercado. Dices, sí, pero ¿a qué precio? Porque hemos pasado de unos tipos de interés negativos en la práctica durante muchos años, pues a lo mejor en un plazo, no de años, de meses, a empezar a cobrar unos intereses, pues no lo sé, de un 6, de un 7%, absolutamente inasumibles o que ningún gobierno responsable debería de aceptar y que nos pueden volver además a disparar nuestra prima de riesgo, pues no sé, a los 400, a los 500, a los 600 puntos básicos, Salva, y eso lo vamos a volver a ver. Perfectamente, te podrías venir a la universidad, lo has explicado muy bien. Lo has explicado incluso mejor que... Siempre me dicen que me enrollo demasiado en las preguntas. Es un pecado que tengo porque no, en realidad debería dejaros hablar más, pero a veces se me agolpan las ideas. Me ha encantado porque lo has explicado muy, muy bien. Es decir, poco que añadir. Solamente que lo has introducido muy bien, una cosita. Es verdad que la deuda pública es preocupante, ¿vale? 120%, pero la deuda pública está ahí. A nosotros lo que más nos preocupa
La deuda pública es preocupante porque si suben los tipos de interés nos va a costar más y va a ir vía presupuestos, eso está claro, pero lo que más preocupante es el déficit, es decir, que gastamos más de lo que ingresamos cada año. Es decir, que no vemos forma de corregir esta deuda pública. Porque, bueno, si tu deuda pública es grande, pero tú vas haciendo esfuerzo de guardar una cantidad para ir pagando y no generando más, bueno, pues llegará un momento que eso poquito a poco irá bajando, ¿no? Es que en un debate que tuve hace poco, pues casi me riñen diciéndome, bueno, pues es que si siguiéramos su tesis, nadie se hubiera comprado una vivienda en España a plazos. Digo, bueno, claro que te puedes comprar una vivienda, lógicamente, y todo el mundo, yo mismo me he comprado una vivienda a plazos, pero hombre, tengo que guardar una cantidad, diciéndome, si yo del sueldo que gano me lo gasto todo, pues no me queda nada para pagar mi hipoteca, me van a quitar la vivienda. Pues esto es lo que está ocurriendo. No podemos gastar más de lo que ingresamos. Nos preocupa más el déficit que la deuda, porque la deuda, bueno, ya la tenemos, es decir, la única forma es que ahorremos para pagarla. Por tanto, si no logras ahorrar, recortar o aumentar ingresos que no sean generar más impuestos para los ciudadanos, pues va a ser difícil que esto lo corrijamos. Por tanto, por eso te decía que lo habías enfocado muy bien. Y otra cosa que también nos preocupa y ocupa, es decir, que si los tipos de interés, porque también se ha oído, ¿no? Dice, bueno, es que si el tipo de interés sube medio punto, eso tiene poco efecto en nuestro presupuesto. Digo, bueno, es que no solo el medio punto que suba o el punto, es que si empiezan a subir los puntos y tienes déficit, nuestro prima de riesgo va a subir más, porque tenemos una cosa que no tienen otros países, que es que mucha parte de nuestra deuda pues está en manos de ciudadanos extranjeros, o está en manos de entidades extranjeras, con lo cual tienen menos consideración que menos consideración, no sé si es la palabra, pues no es lo mismo que cuando toda la deuda pues está financiada, digamos, por el ámbito nacional, ¿no? O puede ocurrir en Italia o en otros países. Salva, y por si éramos pocos, pues hace 3 meses que tenemos una guerra a la que el gobierno que padecemos le echa la culpa de todos los males, pero que, bueno, lo único que ha venido es a arrancar la espoleta, una granada de mano que ya teníamos encima pues desde hace años, como estamos viendo. ¿En qué medida? Porque además, pues hace pocas horas que he oído, bueno, al señor Borrell y a los responsables de la OTAN y al señor Álvarez, que, bueno, pues a pesar de ser ministro de este gobierno que padecemos, pues es un diplomático respetable y algo sabe de esto. Digo siempre lo mismo de Álvarez que de Margarita Robles. Otra cosa es que pues estén dentro de un gobierno que nos está llevando al sumidero, ¿no? Con lo cual son corresponsables de lo que nos está pasando. Pero decía Álvarez que esta guerra, desgraciadamente, ha venido para quedarse. Pues era lo que nos faltaba, ¿no? En un contexto que ya es muy desfavorable para nosotros, ese colapso de suministros que ya estamos viendo en algunos sectores y que me temo que se va a agravar. Siempre pongo el mismo ejemplo chusco, se lo decía el otro día a la doctora María Blanco y creo que a Javier Morillas, que estuvo por aquí también hace unas semanas, digo, quiero comprarme hace meses, lo enseño otra vez, un teléfono móvil y me dicen que no lo haga porque no hay modelos y así con muchas más cosas. Si continúa este escenario bélico, esta crisis energética que nos va a disparar por las nubes el precio del gas, de la energía, de la electricidad, ¿qué hacemos? Pues tienes razón. Nosotros lo decíamos, la guerra de Rusia ha marcado la agenda política y económica del cuatrimestre. Eso ha sido así. Es verdad que lo que ha hecho ha sido agravar todas las cadenas de valor. Es decir, nosotros, en principio, las primeras píldoras que decíamos, bueno, pues España no está afectada directamente en estos momentos por la guerra, pero preveíamos la segunda ola. Las segundas olas ya están llegando, porque al final la guerra se convierte también en guerra económica, ¿no? Las sanciones que se le establecen a Rusia, pues al final también se vuelven contra los que sancionan, porque, bueno, pues hay restricciones en los puertos. China también ha cerrado Shanghái, ha cerrado otras ciudades, con lo cual, lo que tú decías, las materias primas, los chips, el tráfico portuario, o cada vez es más caro o cada vez más difícil que venga hacia Europa, y todo eso, pues lógicamente hay tanto una inflación de oferta como demanda. Claro, una inflación de oferta y demanda es la tormenta perfecta. Ayer leí también, pues que, por ejemplo, el ejemplo que te has puesto, si se puede citar una empresa aquí, muy conocida, Apple, pues decía que ya preveía cierta recesión del consumo de sus teléfonos, que va unido a todo lo que tú has indicado.
Y la única forma que vemos de que esto se relaje o tranquilice, primero lado, tenemos que darle valor al dinero, o sea, tienen que subir los tipos de interés, tienen que volver a tener valor el dinero, es decir, tiene que haber una política restrictiva. La segunda, ojalá sea, hay que llegar hay que parar esta guerra para que no haya todos estos movimientos que están habiendo, estas restricciones, y volver otra vez a poner la máquina de la cadena de valor en marcha. Si no, pues seguiremos teniendo problemas de oferta y, lógicamente, pues también tendremos problemas de demanda. Está claro, pues me quedo con un titular, me ha gustado la frase y citaré, pues, como siempre hago el copyright, pero te la compro, Salva. Hay que subir los tipos de interés porque hay que volver a darle valor al dinero. Y esto es relativamente sencillo de entender, piénsenlo. Salva Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas. Ha sido como siempre un lujo el tenerte con nosotros este viernes por la noche en la retaguardia. Gracias por atendernos, cuídate y hasta la próxima. A ver si podemos dar mejores noticias. Eso, estamos deseando. Gracias a vosotros porque enseñáis mucho. Invocamos la segunda mitad de esta retaguardia en Periodista Digital Televisión de hoy viernes y lo hacemos con una buena amiga, con Guadalupe Sánchez Proserpina. La conocéis bien, es amiga de esta casa, colaboradora habitual en medios de comunicación, como la tertulia de nuestro querido Carlos Herrera en Herrera en COPE. Y estos días, con más trabajo del habitual, por fortuna, para Guadalupe y para todos los amantes de la libertad, entre los que os contáis y los que me cuento, porque está coliderando una iniciativa. ¿Cuál es hacer un crowdfunding, recoger fondos? Ella misma nos lo va a contar, para restablecer una injusticia y para ayudar a un hombre, sí, a un varón, cuyo nombre se ha arrastrado los pies de los caballos de manera injusta y de manera sectaria por parte de su expareja, de una secuestradora de niños indultada por el Consejo de Ministros y que tiene lamentablemente todo el respaldo de parte o de todo el Consejo de Ministros, empezando por la ministra Irene Montero. Guadalupe Sánchez Proserpina, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Eurico? Encantada. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Pues muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y gracias por dar voz a un montón de víctimas, de hombres, víctimas de abusos. Sí, estos también son abusos. Abusos en muchos casos, o en la mayor parte de los casos, de los que se les acusa de forma inicua, de forma injusta, de forma falaz, de forma mentirosa, por la mera condición de varones y que, están respaldados por un ministerio que respalda en muchas ocasiones a las abusadoras, como es el caso de la tristemente famosa María Sevilla, simplemente por el hecho de que son mujeres y que además pertenecen a su cofradía ideológica. Explícanos tú misma, Guadalupe, en qué consiste esta iniciativa de crowdfunding y cuál es el caso de este señor, de la expareja de María Sevilla, y cómo se ha visto abocado a esta situación. Bien, pues como bien has introducido, yo formo parte de un equipo de 4 abogados que nos hemos ofrecido para dirigir las reclamaciones que Rafael, de forma muy valiente, ha decidido emprender en defensa de su honor, tanto de su honor como de su hijo, ante las acusaciones gravísimas que ha recibido por parte de personas que ostentan cargos de responsabilidad institucional, así como de algunos periodistas. Yo quiero añadir a lo que tú has dicho algo muy importante. Como bien has introducido, esto no es solo, es principalmente por Rafael, es principalmente por su hijo, Rafael, que es un valiente, que además ha decidido emprender un camino que muchos preferirían dejarlo todo como está y olvidarlo y seguir adelante. Él no, y él lo hace porque cree que es intolerable que desde las instituciones se esté vulnerando de forma constante la presunción de inocencia de ciudadanos de a pie. Ya no se hace con otro partido, con partidos en la oposición, ya no se hace con otros, entre políticos, o sea, ya directamente se está señalando a ciudadanos de a pie. Recordemos, Eurico, que esto parte de unas, en primer lugar, de unas declaraciones de nada menos que de la ministra de Igualdad,
en un acto público, en un acto en el que ella interviene como ministra, es la inauguración de la nueva sede de, creo que lo llaman el Instituto de las Mujeres, donde ella, para crear el relato que justifique este infame indulto, como tú bien has dicho, a María Sevilla, que es una aberración jurídica, pues para crear un relato que lo justifique, que apele a razones de equidad, da a entender, bueno, dice clarísimamente que el indulto a María Sevilla se produce porque se trata de una madre protectora que intentó proteger, para la redundancia, a su hijo de los abusos cometidos por el padre, del maltrato. También parte de unas declaraciones, en este caso 2 declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad, una señora que cobra un salario público que ronda en torno a los 120.000 euros anuales que le pagamos todos los ciudadanos españoles, que en 2 medios de comunicación, uno de ellos nada menos que Radio Televisión Española, afirmó, sin que nadie le llevase la contraria, que Rafael era un maltratador. Tenemos que recordar en este punto que Rafael no es que jamás haya sido condenado por maltrato, es que ni siquiera ha sido juzgado. Y a estas 2 personas con responsabilidad institucional tenemos que añadir, lamentablemente, a otras figuras del mundo del periodismo que, en lugar de buscar la verdad y controlar al poder, lo que están haciendo es ir de palmeros hasta el punto de decir atrocidades y barbaridades como que Rafael abusó de su hijo, fue condenado por abusar de su hijo y es un pederasta. Esto lo dijo la periodista Pardo de Vera en Radio Televisión Española, siendo además bastante importante desde mi punto de vista que nadie en ese programa, en esa tertulia, la desdijo. Nadie fue capaz de decirle esto no es cierto, no solo no existe ninguna condena, jamás ha sido juzgado por tales delitos. También hay otros periodistas cuyas declaraciones estamos, ya te adelanto yo, que también estamos estudiando. Pues nada me place más, yo es que no las llamo periodistas, yo como pertenezco al oficio y a la cofradía de los que sí nos consideramos periodistas y somos buena gente, gente honrada y profesionales cabales, no como esta chica, la que acabas de citar, que trabaja para un medio, entre otras cosas, dirigido por un tipo, un tal Jaume Roures, del que se dice, yo no lo sé, no digo que esto sea cierto, ni muchísimo menos, ni mucho menos, vaya ustedes a saber, pero se dice que en 1984 estuvo a punto de ir para adelante porque era amiguete de los miembros del Comando Barcelona de la banda criminal asesina ETA. Esto es lo que dicen de Roures, yo ni idea. Pero bueno, está archipublicado. Por tanto, Ana Pardo de Vera trabaja para Gentuza de Sacalaña. Y Ana Pardo de Vera es una de las periodistas que le hacen el caldo gordo a gentes como esta ministra y que, bueno, pues se toman la libertad de insultar y de calumniar y de injuriar públicamente a gente honrada como Rafael Marcos y, sin embargo, proteger a una individua como María Sevilla que pertenecía a lo que yo califico de una suerte, una especie de secta, no sé cómo se llamaban, infancia feliz o infancia libre o como la quieran llamar, que secuestraba directamente a sus hijos, al hijo de Rafael Marcos en concreto y de esta individua, de María Sevilla, pues por lo que nos cuentan, la policía está escandalizada, pero claro, es que estamos en un Estado de Derecho, por tanto, los buenos estamos de un lado y tenemos que respetar pues todas esas garantías que estas gentes se saltan. Le tuvo durante 2 años la madre encerrado como un animal, con perdón, no es un insulto, es la descripción de un hecho objetivo, sin dejarle ver la luz del sol más que 2 veces al día, sin escolarizar. Cuando le encontraron con 10, 11 años, prácticamente no sabía, Guadalupe, no sé si me equivoco, ni sumar ni restar, y bueno, le encontraron en un estado absolutamente lamentable. Bueno, pues a esta tipa, lo vuelvo a repetir, a esta tipa la ha indultado el Consejo de Ministros, órgano colegiado. La ha indultado, por tanto, no solo Irene Montero, el presidente Sánchez Castejón, la ministra Robles, el ministro Álvarez, el ministro Marlaska, la han indultado y al padre, a la expareja de María Sevilla, que es un ciudadano honrado, se permiten el lujo, incluso de una televisión pública que pagamos todos, de insultarle, de despreciarle, de vejarle, de llamarle maltratador y aquí no pasa nada. Por cierto, Irene, estamos esperando que pongas un mínimo tuit solidarizándote con esa pobre niña de 14 años que según parece según parece no hay sentencia judicial, violada y abusada por el exmarido de tu cuata ideológica Mónica Oltra. Este es el país en el que vivimos. Igual está un poquito duro, Guadalupe, discúlpame, pero es que este es uno de los asuntos que a mí
como periodista, como amante de la libertad, del Estado de Derecho y como hombre, me hacen hervir la sangre. Yo lo que sí que quiero llamar la atención sobre una cuestión muy importante, al margen del tema del indulto, que luego si quieres lo comentamos, es que lo que no puede ser es que a los ciudadanos que no tienen ningún interés de participar en el juego político se les obligue a entrar utilizando desde cargos institucionales, utilizando una posición institucional para, como tú muy bien has dicho, calumniarlos, para atentar contra su honor, ignorando además que lo que se dice puede afectar a un menor, porque no olvidemos que el hijo de Rafael actualmente tiene 15 años. Yo creo que nuestros representantes públicos han entrado en una dinámica muy peligrosa y perversa. Han olvidado que a las instituciones se les debe exigir que prediquen tanto neutralidad como un respeto escrupuloso por los principios y derechos y libertades fundamentales sobre los que se construye nuestro Estado de Derecho y la democracia. Para quien quiera saber concretamente de qué estoy hablando, pues mira, Eurico, hay, al margen de la Constitución, que todos conocemos, tanto la igualdad ante la ley, como el principio de no discriminación, como la presunción de inocencia, hay una directiva de la Unión Europea, la 2016-343, muy específica en esta materia, porque insta a las autoridades, a las personas que ostentan cargos institucionales, a que en sus declaraciones públicas no se refieran a ninguna persona, a ningún particular como culpable hasta el momento o no hasta que se haya recaído sentencia firme. En el caso de Rafael, y yo vuelvo a insistir, es que lo están acusando de delitos gravísimos, Eurico. Le imputan delitos gravísimos cuando es que ni siquiera ha sido ni juzgado por esos delitos. Ya no es que haya sido absuelto, no ha sido ni juzgado. Entonces, yo creo que estamos cruzando una línea, una frontera que no debemos tolerar. No podemos acostumbrarnos a que desde el poder se machaque y se pisotea a los ciudadanos. Luego ya podemos entrar en el tema del indulto, sobre el que yo he escrito, porque escuchando las declaraciones de Irene Montero y de toda su cohorte de aplaudidoras a las que tiene a sueldo en el Ministerio de Igualdad, pues de lo que no cabe ninguna duda es que esta señora es una dogmática, es una fanática, para ella no hay ley. Su dogma está por encima de la ley, está por encima de la separación de poderes, está por encima del interés superior del menor. Que a esta señora le molestan los principios sobre los que se construyen las sentencias, como la que condena a María Sevilla, que son principios en los que tiene que probar la culpabilidad quien acusa, la presunción de inocencia, y como le molestan, porque la sentencia de María Sevilla es contraria a ese hermana, yo sí te creo, que para ellos es una ley inspiradora que debe informar a todo el ordenamiento jurídico, pues como eso le molesta, utilizan el indulto, que no está pensado para esto, pues utilizan el indulto para humillar, para pisotear al Poder Judicial y para corregir sentencias. Esta gente, voy a seguir, esta gente, a mí me parece, Guadalupe, gentes como Irene Montero, gentes como su expareja o pareja, no tengo ni idea de lo que sigue siendo, que creo que es el padre de sus hijos, a mí me parecen peligrosos. Son peligrosos para la libertad, son peligrosos para el Estado de Derecho, porque como tú bien señalas, pertenecen a una cofradía, a una secta ideológica que consagra ese personalismo, esa afinidad y ese dogmatismo ideológico por encima de la ley. Esto es como si mañana estos tipos promulgan una ley en función de la cual los que llevamos una camisa azul marino tirando a negra, como la que llevo yo ahora, pues hay que encarcelarnos. Y crean un eslogan publicitario y lo hacen viral. Sigo peleándome con... algún día me reconciliaré con el auricular. Y pues crean una consigna de marketing y la viralizan en plan, todos los que llevan una camisa que no sea blanca son unos criminales y hay que dispararles, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso consiguen, con una corte de aplaudidoras y una masa más o menos de aborregada de 1 millón, de 2 millones, de 3 millones de personas que decidan que estos son de los nuestros o nosotros somos de los suyos y hay que apoyarles, pues serían capaces, insisto, por encima de la ley del Estado de Derecho, de llevarnos a la Puerta del Sol sin un juicio previo, con
un juicio popular, como los que se hacían hace varios siglos, y quemarnos o ahorcarnos o cualquier cosa. Este es el concepto del Estado de Derecho que tienen esta gente que se autodenominan demócratas. Es complicado luchar contra esto. Yo sé que tenemos un Estado de Derecho y un sistema que está construido, vamos, a prueba de bombas nucleares. Pero es que esta gente lo está poniendo difícil. Lo está poniendo difícil. No sé si conseguirán terminar de dinamitar nuestra convivencia. Probablemente eso es lo que buscan. Sí, bueno, uno de los argumentos a los que nosotros recurrimos para animar a la gente a que se sume a este crowdfunding que hemos organizado para que Rafael tenga un colchón de cara a asegurarse que si tuviera que enfrentar las costas del procedimiento, pues las puede asumir y no tener que enfrentarse a nuevos perjuicios económicos, que bastante ha pasado ya el pobre. Pues uno de los argumentos precisamente que utilizamos nosotros es que hay que salvaguardar la convivencia. Un Estado democrático no solo implica que nos dejen votar cada cierto tiempo. Un Estado democrático y de derecho lo que consiste, además de en votar, es a que se respeten los derechos y libertades y, sobre todo, algo muy importante, es a que existan mecanismos de control de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. ¿Esto qué quiere decir? Que que desde las instituciones existan herramientas que impidan que un gobernante pueda hacer lo que le dé la gana y que no tenga que responder por ello, ¿de acuerdo? Esto va más allá de cualquier ideología, es decir, salvo quien de manera expresa se atreva a defender un régimen autocrático, es decir, un régimen donde no se respete la libertad. Hay que defender la presunción de inocencia, hay que defender la igualdad ante la ley y hay que defender la seguridad jurídica y este principio que es de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Entonces, da igual que se sea de izquierdas, que se sea de derechas, estos señores están destruyendo esos principios y esos valores. Yo, por ejemplo, digo muchas veces que estos señores están poniendo a prueba de tal manera nuestro sistema y nuestro ordenamiento jurídico que se le están viendo las costuras. Cuando digo las costuras, ¿qué quiero decir? Se está demostrando que fue diseñado pensando en gobernantes a los que se les presuponía una lealtad institucional de los que el sanchismo, y digo el sanchismo porque es todo el gobierno, no solo son los ministros de Podemos, carecen. No existe lealtad institucional. Están colonizando las instituciones para que éstas se pongan al servicio de las necesidades de la gobernabilidad de Pedro Sánchez y de sus mantras ideológicos. Pues no se lo vamos a permitir, Guadalupe, no sé, tendrán que venirnos a buscar a todos uno por uno. Y somos unos cuantos millones, ¿eh? Y desde luego no se lo vamos a consentir porque, claro, el decir esto para este tipo de gentes es ser un facha o ser un fascista. Pero es que es verdad, es que son un peligro para la democracia. A mí me da igual que les hayan votado 2 millones, que 5 millones, que 10 millones de personas. No me quiero ir al ejemplo manido como los vividos en Europa en el periodo entre guerras, para que luego no me digan que he comparado a no sé quién con no sé cuál de hace un siglo. Pero es que estas gentes, que por lo demás tienen la misma altura intelectual en la mayor parte de los casos que un berberecho, sí, hablo de Irene Montero, que es licenciada en ciencias políticas o en psicología o en no sé qué, pero que desde luego de derecho y de las más elementales normas de convivencia tiene una noción tendente a cero. Estas gentes piensan que el Estado de Derecho son las urnas y el Estado de Derecho, su garante fundamental es el respeto a la ley. El respeto a la Constitución, en este caso, en el caso de España. No el que 10 millones de personas te voten, porque 10 millones de personas pueden respaldar a un loco, pero por encima de eso están las instituciones y está la ley. La ley es la columna vertebral, Irene, Pedro Sánchez, Yolanda, del Estado de Derecho. Y sin respeto a la ley no hay nada más. Esto es tan simple, Guadalupe, que no hace falta ser jurista o ser abogado. Yo creo que todos los ciudadanos deberían de tener unas mínimas nociones elementales que fundamentaran en ellos estas convicciones. Lo malo es que pues hay mucha gente que carece de ellas. Así es. Eso que tú comentas se llama principio de legalidad y significa que todos estamos sometidos al imperio de la ley, incluidos los gobernantes. Nadie está por encima de la ley. El indulto a María Sevilla es una muestra
más, y uno más, porque bien, todos sabemos que no es el primero, que antes estuvo el de Juana Rivas y que antes de Juana Rivas estuvo el indulto a los líderes del procés, a los condenados por sedición. Todos estos indultos son una demostración de que el gobierno de Pedro Sánchez considera que el Ejecutivo está por encima del Legislativo, pero sobre todo del Poder Judicial. Utilizan los indultos para corregir las sentencias, utilizan los indultos para generar a todos aquellos que les pueden o que a los que necesitan para gobernar o a los que quieren proteger bajo su manto ideológico, que es posible la impunidad, que en España cabe la impunidad siempre que el gobierno considere que tus ideas o tus votos son necesarios. Pues ha quedado suficientemente claro. Guadalupe Sánchez Proserpina, abogada, gracias por habernos acompañado en esta retaguardia este viernes en Periodista Digital Televisión, y gracias también por vuestra lucha desinteresada, por vuestra defensa de los débiles. Esto sí que es defender a los más débiles, Irene, no lo que hacéis vosotras, que es aprovechar un cargo público, un cargo institucional, un sueldo institucional, la inviolabilidad y el aforamiento del que gozáis para maltratar, para atropellar y para machacar inocentes. Y hago esta denuncia extensiva a esas pseudoperiodistas como la señora Pardo de Vera, que aprovechan unas tertulias fabulosamente bien pagadas, por cierto, en la televisión pública, que cada vez ve menos gente, pero que pagamos todos, para insultar y para vejar a ciudadanos honrados, o que por lo menos no son culpables hasta que un tribunal en sentencia firme, un juez, demuestre lo contrario. Guadalupe Sánchez Proserpina, muchísimas gracias y cuídate mucho, que vuestra labor es muy necesaria. Gracias. Me vas a dar un minuto. Le voy a pedir, por favor, a todos tus telespectadores que, Sí, por favor, entren en la web de la asociación Anabit con V. Ahí está el número de cuenta y los datos necesarios para el que quiera hacer una aportación, bien sea mediante transferencia, bien sea mediante Bizum. Cuanto más dinero recaude Rafael, mayor será la cuantía que podamos reclamar a la ministra Montero, a la secretaria de Estado y a estos periodistas que creen que pueden pisotear los derechos de los ciudadanos de aquí. Página web de Anavid, como suena, A-N-A-V-I-D. Ahí tenéis toda la información. Gracias, Guadalupe, gracias. Cuídate mucho y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y gracias a todos vosotros por habernos acompañado en la retaguardia en Periodista Digital Televisión, en este último programa de la semana. Este viernes, el próximo lunes ya, volveremos con vosotros, será ya lunes 30 de mayo, ya prácticamente nos hemos pulido el mes de mayo. Cuidaos y hasta el lunes que viene.